No todo está perdido. Cuando Meche me invita a participar en la conferencia y cuando empecé a ver todas las ponencias de los diferentes expertos que participaron el día de hoy, me di cuenta que hay expertos. Hay el experto en neurolingüística, está el experto en comportamiento, está la psicóloga, está la experta en bienestar, está también la persona que es experta en la creatividad, también el experto en marketing y mercadeo. Entonces, yo digo, ¿qué puedo yo aportar en un congreso de mujer resiliente? Mi historia de vida. Soy una mujer común y siento que mi historia puede ayudar a cualquier persona que esté pasando por alguna situación similar. No todo está perdido. Esta fue una frase que se ha convertido en mi melodía de cuna y refugio en estos últimos meses. La tomé de una canción, la del cantante argentino Fito Páez. Se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Les quiero compartir un pedazo de esa letra. Cuando los satélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarla no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y así es la vida. Ante cualquier circunstancia, problema e inclusive mejor momento, siempre hay que poner el corazón, pero sobre todo revisarnos, nosotros mismos, autoanalizarnos. ¿A quién no le pasa que siempre anda buscando un culpable a sus problemas? Llega un punto en el que hay que detenerse y pensar, ya va, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué las cosas me salen mal? Y esto es algo que hay que aplicarlo, inclusive cuando sentimos que todo está en orden y marchando bien, porque eso va a permitir que no nos equivoquemos y que no nos desviemos de nuestros objetivos. Pero sobre todo, esas respuestas siempre las vamos a conseguir con el corazón. Yo no me considero una persona perfecta, más bien todo lo contrario, he cometido muchísimos errores y cuando digo muchos son muchos. Pero antes de contarles las peores dificultades de mi vida, quisiera destacarles las mejores. Me casé a los 24 años, me hice mamá a los 25, de un príncipe que ahora tiene 15 años. Estudié y me gradué de periodista, carrera que ha sido mi mejor instrumento de guerra para enfrentar cualquier batalla. La verdad que doy gracias a Dios todos los días por haber estudiado esa carrera. La vida desde que me hice mamá me ha pasado como un tren a alta velocidad, o más bien creo que viví muchas cosas y cambios al mismo tiempo. Me gradué, me casé, tuve un niño, me mudé de país 3 veces en 5 años y se dice rápido y fácil, pero en todos esos procesos hay muchos momentos difíciles que superar. Me casé en el año 2004, me mudé a Estados Unidos, pues a los 3 meses de estar en este país me enteré de que estaba embarazada. Me tocó afrontar todo el proceso por mí misma, sola, en un país en donde todo es diferente, donde el sistema de salud es diferente, a dónde ir a chequearme, a atenderme y hacer el seguimiento del embarazo. A todas estas tampoco hablaba el idioma inglés, lo cual hizo que se me complicaran aún mucho más las cosas. Pero en cada momento se fueron colocando personas, que yo digo son angelitos, que fueron guiando el proceso de la forma correcta. A todos ellos, hoy en día les agradezco infinitamente todo. Luego de un año de haber dado a luz, el instinto de madre me hizo una mujer muy fuerte. Yo me sentía fuerte, la verdad, una poderosa, una superhéroe. Pero por presiones familiares decidí tajantemente regresarme a Venezuela. Regresar a ese país en medio de una situación compleja para arrancar de cero, la verdad fue un verdadero reto. Gracias a Dios y con la ayuda de la familia de mi esposo pudimos estabilizarnos un poco, al menos tener un techo donde vivir. Nunca me faltó nada, la verdad. Pero la sensación de inestabilidad y de que todo giraba en torno a la política era inevitable. Durante esos 4 años que estuvimos allí, la situación fue complicándose cada vez más, hasta que nuevamente tomé la decisión de intentar regresar a Estados Unidos. Y sí, fui yo la que tomé la decisión de regresar a Estados Unidos por varias razones, ya que teniendo un hijo americano, sentía que tenerlo en Venezuela era una locura. En su país, aquí, en Estados Unidos, tendría todas las oportunidades que un americano tiene, como escuelas gratuitas, por ejemplo, cosa que en Venezuela era una cosa imposible y muy costosa. La cuestión es que él estaría bien, pero conseguir nuestra legalización fue lo que se convirtió en toda una travesía y en la que aún no he cantado victoria, aun cuando han transcurrido 10 años, pero las oportunidades siempre han existido y muchos otros angelitos han estado allí para tenderme la mano en muchos momentos en los que creía ya mi cabeza estaba entrando al pantano. Pasamos muchas situaciones difíciles durante este tiempo, como la enfermedad y muerte de mi papá, en la que no pude ir y estar con él y ayudar a mi mamá y a mi hermana en sus últimos momentos. Estaba en medio de un proceso migratorio y si salía del país perdía todo dejando a mi familia aquí a la deriva.
una situación muy difícil para mí. No quería convertirme en un problema mayor, sino ser parte de la solución. Preferí convertirme en ayuda monetaria, en ayuda financiera. En ese momento, tener a alguien en una clínica de terapia intensiva en Venezuela era cuesta arriba. Bueno, sigue siendo cuesta arriba, la verdad. Un lujo. Fue muy duro, sí, pero pasó y nadie pudo cambiar lo que ya estaba escrito. Voy a seguir contándoles un poco sobre mi experiencia como migrante. Me tocó vivir varias estafas, quedarme sin empleo en el momento que más necesitaba, donde hubo reducción de personal y a la única que sacaron fue a mí. Nunca entendí esa movida cuando trabajaba mucho, 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 hasta 14 horas en un día y cubrir hasta 3 cargos en uno solo. Y para poner la guinda al pastel, me fue detectado un cáncer de mama. Tuve que llegar a sentir esa sensación de que todo se podía acabar, mi vida, dejar a mi hijo pequeño, para entender que muchas cosas que las que venía haciendo no estaban bien. O más bien, no las venía haciendo bien. Allí vuelvo nuevamente al punto que les comentaba en un principio, que antes de buscar culpables debemos analizarnos primero nosotros, desde adentro, en lo más profundo. Desde ese entonces dejé de ver el cáncer como un castigo para mí, sino más bien como una bendición, porque fue un fuerte regaño para que abriera los ojos y empezara a quererme y a actuar en función a lo que mi corazón demandara, lo que él quería y lo que lo hacía sentir cómodo. Ahora quisiera hablarles de este proceso de cómo enfrenté el cáncer de mama. Tenía 36 años, fue hace apenas 3 años, pero me gustaría decirles que fue una etapa superada en muy poco tiempo. Esto me lleva nuevamente a mencionarles que no todo está perdido. Yo me autodetecté una pequeña goma en mi seno izquierdo y comencé a tocarme porque sentí un poco de presión. Nunca fui una persona de enfermarme, si había tenido en mi vida gripe, 3 veces fue mucho. Era de un organismo muy fuerte. Incluso en muchas ocasiones era sujeta de bromas de mi familia que me decían que a mí no me picaban ni los zancudos. En fin, no tenía esa cultura de ir a un médico. Iba cuando ya sentía que no podía más con una fiebre y cuando ya veía que pasaba 2 días enferma, algo así. Nunca fui en primer momento, pero cuando me siento la bolita, algo me dijo, anda a chequearte. Y fui al centro médico. Y efectivamente la doctora me dijo que era algo irregular. Y me refirió a hacerme una mamografía y un ultrasonido. Desde ese momento comencé a sentir que las cosas no estaban bien. Pero también en ese instante decidí vivir etapa por etapa, sin adelantarme, sin pasarme ningún paso. Ese fue otro aprendizaje agregado, porque yo siempre he tendido a avanzar, a ir más allá, siempre adelantarme. Y en ese momento era muy importante estar y superar cada etapa. Cuando me dicen que efectivamente era un tumor de 1 centímetro de radio, me remitieron a un cirujano. Y de allí el cirujano me explicó todas las opciones. En primer lugar, me dijo que había que hacer una biopsia en la zona de donde estaba el tumor para evaluar los siguientes pasos. El tiempo para conocer los resultados de esa biopsia fue de 1 semana. Pues fue la semana más larga que se hayan podido imaginar. Y efectivamente, el último día de la larga espera llega la llamada, en donde me dice el doctor que tenía que verme en su consultorio. Ya tenía los resultados de la biopsia. Llegó el momento, de una vez me dijo que era un tumor maligno y allí explicó todos los procedimientos. Yo elegí el que vi más rápido, menos doloroso y el que me dijo mi corazón. A los 15 días de ese momento ya estaba ingresando a un quirófano para extraer el tumor. Una vez que fue extraído, fue sometido a una biopsia un poco más compleja, un estudio mucho más avanzado, la cual arrojó que no era demandante una quimioterapia, afortunadamente, gracias a Dios. Estaba en la etapa 1. Solo fui sometida a unas radiaciones preventivas, las más dolorosas que se puedan imaginar. Fueron 7 días, pero 7 días que fueron una pesadilla. Afortunadamente fueron 7 días porque había otra opción de unas radiaciones que duraban un mes. Esto fue un procedimiento que lo había diseñado un doctor en Miami y que hacía que fuera mucho más efectiva las radiaciones, pero las hacía de forma interna, e incrustando un tubo eléctrico, un cable eléctrico dentro del seno. Fue lo más doloroso. No tienen idea de lo doloroso que fue, pero bueno, ya gracias a Dios es una etapa superada. Y sigo con un tratamiento por 10 años de unas pastillas. Desde ese entonces, mi vida estaba motivada por lo que quiero hacer y hacer eso que quiero.
No hay nada que esté por encima de eso, la verdad. Aprendí que primero estoy yo por sobre todas las cosas. Ahora bien, a nivel profesional, creo que un periodista vive en resiliencia constante. Es una carrera muy estresante y que todo el tiempo nos demanda superar situaciones y días largos de cobertura. En mi caso, como periodista, me costó mucho perfilar, pulir y organizar toda mi trayectoria, ya que ha sido como el coronavirus, bien atolondrada. Mi carrera profesional ha estado llena de muchas aristas y facetas. Estudié comunicación social en aquel entonces convencida de que estaría dedicada a la comunicación y el desarrollo, hacia la parte de identidad corporativa, relaciones públicas. Luego pasé a ser ayudante en una juguetería que tenía mi suegro, pero nunca perdí ese pensamiento de sueño de querer siempre un futuro más próspero y mejor, pero sin tener muy claro y definido cómo sería esto. Tal vez la edad y la madurez tienen un papel fundamental en el avance de nuestras vidas, porque no es lo mismo lo que pensaba hace 20 años a lo que pienso hoy. Pero si hay algo muy cierto, es que debemos tratar de vivir cada instante en el lugar donde estemos, aunque no sea lo que queremos. Porque si hay algo muy real, es que todo aquello que nos pasa hoy no lo vamos a entender. No, definitivamente no entendemos las situaciones que vivimos hoy. A medida que el factor tiempo avanza, nos daremos cuenta por qué ocurrió cada momento. Yo en agosto cumplo 40 años, siento que no es la edad que tengo, es que todo me ha pasado, la verdad, siendo sincera, muy rápido. No asimilo, no lo asimilo. Cuando veo que tengo un hijo de 15 años, digo, wow, fue la semana pasada que nació. Resulta que al analizar bien el recorrido ha sido largo, lleno de muchos sentimientos, tanto buenos como malos. Si hay algún aprendizaje que les quiero compartir, es que sean auténticos. No importa qué y cuál sea, sin miedo ni temor, sin importar lo que piensen los demás. Saben, el mundo del periodismo, ahora que tengo un poco más de experiencia en esta área, es muy complejo. En este mundo te das cuenta que el ego puede hacer muy malas jugadas, pero desde la humildad se puede superar cualquier obstáculo. No hay que dejarse intimidar, al contrario, uno tiene que fortalecerse de las intimidaciones. Cuando a usted le dicen no puede, es el momento para que se llene de más fuerzas y diga, ¿cómo que no puedo? Mejor mira cómo lo hago. En mi caso, les confieso, me fui metiendo poco a poco, insistiendo. He demostrado una y otra vez, no solo estudié periodismo, tengo una cualidad humana mucho mejor y mucho más valiosa, y es que soy una persona honesta, honrada y de confianza. Hay un punto importante y es que cuando te toca estar fuera de tu país y empezar de cero, hay dos desafíos. Uno, conseguir un estatus legal y otro, una estabilidad laboral. Y cuando no tienes recursos económicos, tu mejor recurso es tu talento humano. En Venezuela logré adquirir un poco de experiencia en el área de periodismo, pero más que todo hacia el área de diseño gráfico y diagramación de periódicos y revistas con programas digitales. Y esa conjugación me permitió demostrar un talento que me dio la dicha de poder ingresar y trabajar para el periódico de los Marlins en español, equipo de las grandes ligas de béisbol en Florida. Y conseguir así la primera visa en Estados Unidos, que me dio un poco de tranquilidad y estabilidad laboral. Me permitió también forjar un buen punto en mi resumen profesional. La verdad, esos años fueron una experiencia muy bonita porque viví la transición del estadio viejo, que estaba en Miami Gardens, y la construcción entera del nuevo estadio que está ubicado en la pequeña Habana, esa nave espacial que ustedes ven cuando pasan por la 195. No, la 836, todavía me acuerdo el nombre de las calles, porque ya yo no estoy en Miami, ahora estoy en Washington. Ahora bien, era una persona que venía de ver todo lo gráfico en impreso, pero no sabía que luego me tocaría adentrarme en el mundo de la televisión. Mi primera travesía en ese mundo fue en el canal de televisión, un canal de televisión local en Miami. Allí empecé a hacer una agenda de contactos, sobre todo de personalidades cubanas y venezolanas que ya comenzaban a hacer una vida política en el exilio. Esto fue alrededor del año 2010 y 2011. Cuando me tocó hacer televisión, fue un cambio total, un nuevo mundo, pero que llegó para decirme, aquí te desenvuelves muy bien. He estado en el área de la televisión trabajando en los últimos 7 años. No voy a negar que nunca se deja de sentir ese nervio antes de salir en cámara. Soy una persona católica de mucha fe y siempre me invoco a Dios y le pido que me abra el entendimiento y ayude a tener coherencia en todo lo que diga. En mis inicios había tenido la tendencia a hablar y creer que lo que digo o lo que decía estaba completo,
lo dije todo. Y resulta que cuando me escuchaba o me veía, decía, ah, pero te faltó decir esto, aquello y lo otro. Pero con el tiempo y siendo crítica conmigo misma, he trabajado muy detenidamente y hasta el momento he avanzado y he tenido mejores resultados. También ver mucho lo que hacen las personas con las que más te identificas ayudan. No es que uno las va a mirar para copiarse, ojo, no, sino en cómo aplicar muchas cosas acorde con tus habilidades. Aquí entra lo que le comentaba anteriormente, que no hay nada como ser auténticos. Quisiera reforzar sobre cómo fortalecer nuestros puntos más débiles para así lograr lo que nos propongamos, y es el de forjar buenas amistades. Aunque yo, en lo personal, soy creyente de que las amistades no se pueden utilizar para favores. No me gusta presumir, pero tengo muchas amistades pesadas. Algunas son unas periodistas bastante influyentes, embajadoras, y dentro de ese grupo está la coordinadora de prensa de un senador. ¿Y saben qué? Nunca la he utilizado para conseguir una entrevista o algo a nivel profesional. Les digo que todo llega solo. Hay que tener buena fe y creer en uno y que cada quien le corresponden las cosas por su mérito y profesionalismo. Mi carrera es muy competitiva. Me encuentro en una plaza muy difícil. Washington gira en torno de la política dura, esa que genera la pauta noticiosa. Muchos de los que ingresan a estudiar periodismo lo hacen para hacer televisión de farándula, o al menos así era en mi época. Perdonen si mi cédula quedó muy tendida en el piso. Forjar experiencia en el área política requiere de mucha dedicación y vivir empapada de todo lo que ocurre. Mi primer desafío fue cubrir las primeras elecciones presidenciales en Estados Unidos. No tenía conocimiento de cómo era el área y porque es totalmente opuesto a cómo se cubre en Venezuela, el proceso electoral que se lleva a cabo en Venezuela. Entonces me tocó estudiar mucho, comprarme un mapa gigantesco, pegarlo a la pared y poco a poco entender toda la demografía y desenvolvimiento de la fase 1, que son las primarias. Pero este año, en particular, puedo decir, en 7 años que llevo ejerciendo aquí en Estados Unidos política, ha sido uno de los más fuertes, noticiosamente hablando. Primero, el impasse entre Estados Unidos e Irán a principios de año, donde casi se fueron a guerra luego de un atentado a la Embajada de Estados Unidos y a 2 bases militares estadounidenses en Irak, y la respuesta de Estados Unidos, donde resultó fallecido el importante líder iraní Soleimani. Posteriormente, el juicio político del presidente Donald Trump. Y finalmente, por si creíamos que no era suficiente, surgió el coronavirus. A nivel de cobertura, todo muy complejo. Esto en el caso del coronavirus, porque en un principio fue muy complicado, debido a que era un virus que nadie conocía, y sobre todo cuál iba a ser el comportamiento y el desenvolvimiento de todas sus etapas. Y las directrices que se han emitido desde la Casa Blanca han sido también bastante variantes, y todo ha venido dándose por etapas. Pero periodísticamente, cuando tienes la responsabilidad de informar datos tan importantes, lo fundamental en eso es estar pendiente de toda la información que surja de las autoridades. No hay más información sino la de los expertos, las personas que tienen la responsabilidad de decir lo que se genera, lo que es. Bueno, hasta aquí les hablo un poco de lo que ha sido mi experiencia de cómo me ha tocado desenvolverme a nivel profesional. Y es que adicionalmente no solo tenemos el reto de hacer el trabajo bien hecho, sino que también nos toca lidiar con personas que van a buscar evitar que consigas esos sueños. No sé por qué, no sé si es intencional o si es un arranque de gente atrevida que se cree capaz de meterse en tus asuntos, pero lo que sí es cierto es que ese tipo de gente enseña y muchas veces son los que más te motivan a saltar esa catapulta para impulsarte y salir siempre con más fuerza. En resumen, quiero, con todo el contexto que les he mencionado, basado en mi propia experiencia de vida, tan solo ejemplificar un modelo de situaciones. En mi caso, pude superarlas viendo que no todo está perdido. Siempre vamos a encontrar herramientas que nos va a hacer construir ese punto débil y poder saltar a lo próximo. La mayoría de las veces tendemos a creer, cuando estamos en una situación difícil, que ya no hay salida, perdimos todo. Y no, estamos equivocados. No todo está perdido. Mientras respiremos y seamos, en muchas ocasiones, el único recurso, les tengo una noticia. Sí hay salida y no todo está perdido. Muchas veces luego, con el tiempo, cuando superamos tantas etapas y obstáculos, nos preguntamos qué hubiese ocurrido en aquel entonces si tuviera el conocimiento que tengo ahora. Y es que pese a cualquier dificultad, hoy estamos en ese momento y no tenemos más opción que salir adelante. Mañana no sabemos.
Pero por sobre todas las cosas, aunque sintamos que mañana no hay mañana, no todo está perdido.